La arena de las 1000 guerras. La arena era antigua, más antigua que la guerra de Sarey, más antigua que las primeras grandes conquistas de sus ancestros. Estaba tallada en los huesos de obsidiana de un planeta muerto, y sus muros estaban revestidos de glifos dentados que brillaban tenuemente, como si recordaran cada gota de sangre derramada en ellos. Guerreros habían alcanzado la gloria, caído en desgracia y sido destrozados de formas tan espectacularmente horribles que incluso los historiadores tenían dificultades para interpretarlas. La chica alienígena lo había visto todo. Se apoyó en la barandilla de observación, con los brazos cruzados, y su expresión era ilegible bajo la tenue luminiscencia de sus implantes oculares. La multitud a su alrededor rugía de excitación. Sus voces formaban una violenta sinfonía de gruñidos, chillidos y vítores guturales. Abajo, en el vasto foso de la arena, la siguiente batalla estaba a punto de comenzar, y por primera vez en su vida, estaba perpleja. El oponente era humano. Había leído sobre ellos. Por supuesto, la mayoría de las civilizaciones avanzadas lo habían hecho. La humanidad era conocida por ser, bueno, una especie de chiste galáctico, no la especie más débil, pero ciertamente no entre las más fuertes. Carecían de la fuerza natural. Armas de los Drear, habilidades psíquicas de los Bosón o la maestría tecnológica de los Orianos. Eran adaptables, sin duda, pero la adaptabilidad no era precisamente impresionante cuando te desangrabas en una zona de guerra. Sin embargo, allí estaba uno de ellos. El humano era alto, pero no monstruoso. Tenía músculos, pero nada extraordinario. Su rostro, delgado y curtido, lucía la expresión que uno esperaría de alguien que acababa de descubrir que su sandwichería favorita había cerrado. Su oponente, en cambio, era una bestia de guerra serí, un titán de músculos y placas blindadas que le doblaba la altura. Sus colmillos gemelos se curvaban hacia adelante como cimitarras orgánicas, y sus antebrazos se flexionaban con impaciencia. Era, en todos los sentidos, un luchador superior. Esto sería rápido. La chica alienígena exhaló, preparándose para la inevitable masacre unilateral. Entonces el humano habló: disculpen, reglas básicas. Estiró los brazos, encogiéndose de hombros. ¿Lo hacemos con honor o es una de esas situaciones de matar o morir? La bestia de guerra resopló ante su voz, como metal chirriando. Mueres gritando. El humano emitió un sonido pensativo, asintiendo. Bien, genial, un martes cualquiera. Y entonces comenzó la lucha. Una batalla inesperada. La bestia de guerra se abalanzó, moviéndose más rápido de lo que su tamaño debería permitir. Sus garras cortaron el aire, un destello mortal dirigido directamente al cráneo del humano. Este no estaba allí. Giró, se agachó, y el ataque pasó a centímetros de su cabeza antes de que la bestia de guerra pudiera reaccionar. Se movió, no hacia atrás, ni hacia un lado, sino hacia adelante, justo debajo de su brazo, y entonces, para sorpresa de toda la arena, le dio una bofetada. No un puñetazo, ni un golpe, una bofetada, un sólido golpe con la palma abierta contra las costillas de la bestia de guerra, acompañado de un alegre «bup». La bestia se tambaleó, no por el dolor, sino por la incredulidad. ¿Qué? Sonrió el humano. Oh, ¿no te gusta eso? Qué raro, porque tengo muchos de estos. La bestia de guerra rugió de furia y giró, intentando aplastarlo con un golpe de revés, pero el humano ya se había movido, agachándose de nuevo lo suficiente para que el golpe pasara inofensivamente por encima de su cabeza. Otra bofetada, esta vez en la nuca de la bestia de guerra. El público enmudeció. La chica alienígena entrecerró los ojos, observando atentamente. El humano estaba jugando con su oponente. No era por arrogancia, había cálculo detrás. No intentaba dominar a la bestia, sino frustrarla, desestabilizarla. Era una táctica que no tenía cabida en el combate regimentado de los serí. Sus guerreros luchaban con brutal eficiencia, sin recurrir jamás a trucos ni burlas. Sin embargo, allí estaba este humano,
reduciendo a un guerrero a un idiota furioso en tiempo real. La bestia de guerra blandía salvajemente, perdiendo ahora precisión cada vez que fallaba. El humano contraatacaba no con fuerza, sino con simples y humillantes toques, empujones y fintas. En un momento dado, esquivó una carga y derribó a la bestia con un pisotón casual, enviándola de bruces al suelo. «Oh, no, amigo, ¿estás bien?», preguntó el humano, agachándose justo fuera del alcance de la bestia de guerra, fingiendo preocupación. Eso parecía realmente vergonzoso. «Si sirve de consuelo, no se lo diré a nadie», dijo, señalando vagamente a toda la multitud que gritaba, excepto a ellos. La bestia de guerra lanzó un aullido de furia y se abalanzó. El humano esquivó de nuevo y esta vez contraatacó con una patada seca y deliberada en la rodilla. Un golpe en la garganta, un giro, un codazo en la base del cráneo, y de repente, la bestia de guerra dejó de moverse. El silencio se apoderó de la arena. La multitud había dejado de vitorear. La chica alienígena, por primera vez en años, se aferró a la barandilla, con la mirada fija en el humano que yacía debajo. Él se yergue sobre su oponente caído, respirando con ligereza, como si acabara de hacer ejercicio. Luego aplaudió. «Bueno, eso estuvo divertido». Alzó la vista hacia las plataformas de observación y divisó a la chica alienígena entre los dignatarios. Su mirada se detuvo en ella un instante más que en las demás, y luego le dedicó un saludo desganado. Acto seguido, la arena estalló en el caos. Algunos vitoreaban, otros rugían de rabia. Los señores de la guerra y los estrategas murmuraban entre sí, intentando comprender lo que acababa de suceder. La chica alienígena permaneció inmóvil, presa de una horrible revelación. No temía a los guerreros. Había visto innumerables guerreros antes, pero a este humano no tenía ni idea de qué era. El problema con los humanos inmortales. El cuerpo inconsciente de la bestia de guerra fue arrastrado fuera del suelo de la arena por un par de hombres fuertemente armados. Seri, con sus enormes extremidades, dejó profundos surcos en la tierra. El humano se apartó, estirando los brazos como quien acaba de terminar una carrera matutina, en lugar de un brutal combate de gladiadores. La chica alienígena, aún aferrada a la barandilla de observación, exhaló lentamente. Esto era imposible. La bestia de guerra había sido una veterana de cientos de batallas, entrenada en las artes de la guerra desde su nacimiento. Sus músculos, reforzados con mejoras biológicas, deberían haber sido una fuerza abrumadora. En cambio, el humano la había rodeado como una plaga y luego, casi como si fuera una ocurrencia tardía, la había desmantelado. Y todo esto mientras bromeaba. Sintió un destello de algo que no podía definir con exactitud. No miedo, aún no, sino inquietud. El humano alzó la vista hacia las plataformas de observación, protegiéndose los ojos del resplandor de los focos de batalla. Su mirada recorrió a los señores de la guerra, al Strat, y luego se detuvo en ella. Después, a la vista de miles de espectadores, le guiñó un ojo. La chica alienígena apenas pudo contener un bufido, criatura arrogante. La multitud seguía en caos, con guerreros gritándose unos a otros, intentando comprender lo que habían visto. Algunos pedían su ejecución inmediata, acusándolo de algún tipo de engaño o tecnología oculta. Otros, inquietantemente, parecían impresionados. La chica alienígena apartó la mirada y se volvió hacia uno de sus asesores, un oficial con cicatrices de batalla y un único ojo cibernético brillante. «¿Quién es él?», preguntó con voz cuidadosamente neutral. El oficial no le quitó la vista de encima. «Un voluntario, uno de los muchos prisioneros a los que se les ofreció elegir entre pudrirse en confinamiento o luchar para el entretenimiento de los señores de la guerra». Su ojo cibernético parpadeó. «La mayoría no dura la primera ronda». La mente de la chica alienígena trabajó rápidamente. Su historial, infantería militar humana estándar. El oficial se burló, mirándola finalmente. No fuerzas especiales, ni mejoras cibernéticas,
ni historial registrado de habilidades de combate extraordinarias, nada, nada. Dejó que esa palabra se asentara en su mente. Nada explicaba lo que acababa de ver abajo. El humano ahora examinaba casualmente el suelo de la arena, hurgando en la tierra con la bota. Un segundo después, se agachó y recogió algo, una pequeña piedra redonda. Y entonces, para horror absoluto de varios señores de la guerra, comenzó a hacer malabares con ella. La chica alienígena exhaló bruscamente. «H.E.K». Se burló. «Sí», asintió el oficial, y lo peor fue que ella se giró bruscamente hacia él. «¿Qué?». El oficial vaciló. «Es la segunda ronda. Muerte o un pequeño inconveniente». El siguiente oponente era más grande y más feroz. Una imponente criatura reptiliana con escamas verde esmeralda, la espalda encorvada cubierta de placas cibernéticas y garras con mejoras de plasma. No se trataba de un bruto sin mente, sino de un gladiador de guerra diseñado con un único propósito: matar. El humano observó a su nuevo oponente, inclinando la cabeza pensativo. «Bien», dijo en voz alta, señalando a la criatura. «Esa cosa definitivamente parece que come gente». Se dirigió al asistente más cercano. «Una pregunta rápida. ¿Estoy en el menú?». La criatura respondió con un profundo gruñido gutural. El humano asintió, dando un paso atrás. «Genial, buena charla», rugió el anunciador de la arena en su lengua de batalla, dando comienzo oficialmente al combate. El guerrero reptiliano no dudó. Se abalanzó hacia adelante, su velocidad, antinatural, aumentada por extremidades biomecánicas que lo impulsaron por la arena en un instante. El humano apenas lo esquivó. Una de las garras de la criatura le rozó el hombro. Cortando tela y piel, un fino rastro rojo floreció en su brazo. La chica alienígena se inclinó ligeramente hacia adelante. Esto era diferente. El primer combate había sido una broma, pero esta vez el humano estaba a la defensiva. Seguía moviéndose, esquivando, zigzagueando, pero el guerrero reptiliano presionaba el ataque sin piedad. Cada golpe era más rápido, más preciso. No había lugar para las payasadas habituales del humano, ninguna oportunidad de jugar con su mente. Un golpe en las costillas, un roce en el muslo. El público olió la sangre. El humano, por su parte, finalmente pareció molesto. «Bien», bufó Sid, dando un paso atrás. «Otro tajo. He luchado contra muchas cosas en mi vida. Mercenarios borrachos, exnovias furiosas, un tipo que juraba ser Park Crab. Pero tú». Esquivó otro zarpazo, sacudiendo la cabeza. «Luchas como si estuvieras enfadado con la gravedad misma». La chica alienígena casi no se dio cuenta de que, mientras hablaba, estaba cambiando su estrategia. Ya no solo esquivaba, redirigía cada golpe que se dirigía hacia él. Sus manos apenas rozaban las extremidades del reptiliano, alterando su impulso lo suficiente como para que la propia velocidad de la criatura comenzara a jugarle en contra. Un golpe salvaje sobrecompensó, un ataque descendente golpeó el aire vacío. Los pies del humano nunca dejaron de moverse. Ya no huía, dirigía la lucha. El guerrero reptiliano dejó escapar un siseo furioso, golpeando con el pie el suelo para pivotar en una estocada final y decisiva. Fue entonces cuando el humano atacó, no con un puñetazo, ni con un arma, sino agarrando el brazo extendido de la criatura y cayendo hacia atrás. El repentino cambio de impulso desequilibró al guerrero reptiliano. Su propia velocidad lo traicionó, haciéndolo caer hacia adelante con demasiada fuerza. Se oyó un crujido espeluznante cuando su cráneo chocó contra el suelo de la arena. «Silencio». Entonces el humano gimió, incorporándose y frotándose la nuca. «Ay, vale, eso no estaba en el plan». Miró al guerrero inconsciente a su lado y luego a los miles de espectadores atónitos. Tras una pausa, les hizo un gesto de aprobación con el pulgar. «Aunque sigo vivo, así que ya saben, un punto por el esfuerzo». La chica alienígena había estado tan segura de que esta pelea sería diferente a la primera del humano. La victoria había sido una casualidad,
pero ahora, mientras lo observaba sentado allí, sonriendo a pesar de sus moretones, sintió algo profundo e inquietante instalarse en su pecho. No era solo que hubiera ganado de nuevo, sino la forma en que lo había hecho, la forma en que se negaba a caer, la forma en que hacía que los guerreros parecieran tontos, y la forma en que incluso ahora algunos de los Serei más curtidos lo miraban no con disgusto, sino con fascinación. Había visto muchos guerreros, pero ninguno como este humano. ¿Cómo quebrar la mente de un guerrero? Los grandes señores de la guerra del reino Sarei no toleraban el fracaso. Sus guerreros eran entrenados desde su nacimiento para ser instrumentos de destrucción, perfeccionados para luchar sin vacilar, sin miedo, sin dudar. La derrota no solo era inaceptable, era incomprensible. Y sin embargo, allí estaban. Dos de sus mejores habían caído en la arena, no ante un guerrero superior, no ante una potencia de fuego abrumadora, sino ante un humano bromista. La chica alienígena observó cómo el gladiador reptiliano derrotado era arrastrado de la arena ensangrentada, con sus mejoras cibernéticas parpadeando inútilmente. Mientras tanto, el humano permanecía sentado en el suelo. Con los brazos extendidos y apoyados a la espalda, parpadeaba mirando las luces superiores como si contemplara el sentido de la vida. Finalmente suspiró. ¿Y bien? ¿Me toca un descanso para comer algo o vamos a seguir lanzándome reptilianos cada vez más furiosos? La multitud no sabía cómo reaccionar. Algunos lo odiaban. Ella podía verlo en la forma en que los señores de la guerra más ancianos apretaban los dientes, con las mandíbulas temblando de rabia apenas contenida. Otros, en cambio, reían. No con burla, no con desprecio, sino con auténtica risa. La chica alienígena se aferró a la barandilla con más fuerza. Esto ya no era una simple pelea. Este humano, esta ridícula y obstinada criatura, estaba cambiando algo. Ella no tenía ni idea de cómo detenerlo. El desafío del señor de la guerra. Una voz atronadora silenció la arena. Era profunda, reverberante, cargada con el peso de siglos de batalla. Incluso antes de girar la cabeza, la chica alienígena supo a quién pertenecía, al señor de la guerra CX. El señor de la guerra descendió de la plataforma de observación más alta, con su capa carmesí ondeando tras él. Era enorme, incluso para un Seri, casi el doble de alto que un humano. Sus 4 brazos musculosos estaban cruzados. Su pecho blindado y su rostro parcialmente cubierto por una elaborada máscara de batalla mostraban las cicatrices de 1000 campañas. Basta de estos juegos. La voz de KX hizo temblar las paredes. Has humillado a mis guerreros, humano. El humano, aún sentado en el suelo, lo miró con los ojos entrecerrados. No, ellos lo hicieron solos. Un silencio peligroso se apoderó del lugar. La chica alienígena apenas resistió el impulso de llevarse la mano a la cara. Este tonto va a acabar muerto. La mandíbula de KX se tensó. ¿Te crees superior a nosotros? El humano se encogió de hombros. Creo que actualmente estoy invicto, lo cual es más de lo que puedo decir de los tuyos. Chasqueó la lengua. Sí, algo así. La chica alienígena tuvo que admitir que, si aquello era una retorcida guerra psicológica, era devastadoramente efectiva. El señor de la guerra exhaló con fuerza por las fosas nasales, avanzando hasta que se alzó sobre el humano. Entonces me enfrentarás. La multitud estalló en júbilo. Era inaudito. Los señores de la guerra no se rebajaban a luchar contra prisioneros de la arena. El humano se rascó la nuca. Bien, déjame ver si entiendo. Tú eres el jefe, ¿verdad? El final. Seca frunció el ceño. Soy el señor de la guerra CX, asesino de 5 lunas, conquistador de los confines exteriores. El humano silbó con ironía. Una vez me echaron de un bar en 3 planetas distintos en la misma noche. Algunos guerreros incluso se rieron. La expresión de CX se ensombreció. No te reirás cuando te aplaste. El humano sonrió con sorna,
poniéndose de pie y sacudiéndose el polvo de los pantalones. «Oh, amigo», dijo encogiéndose de hombros, «¿de verdad que vas a odiar esto?» La batalla impensable. En el momento en que comenzó la lucha, fue obvio que esto no era como las demás. La bestia de guerra había sido fuerte. El reptiliano había sido rápido. CX era ambas cosas. El señor de la guerra se abalanzó, balanceando sus 4 brazos en perfecta y letal sincronización. La pura fuerza de sus golpes envió ondas de choque por el aire, agrietando la piedra bajo sus pies. El humano apenas esquivó a tiempo, rodando bajo el ataque y levantándose justo a tiempo para esquivar una y otra vez. El corazón de la chica alienígena latía con fuerza. KX no iba a caer en las trampas de los demás. No se estaba frustrando. No se estaba comprometiendo demasiado. Con calma y método, cada ataque obligaba al humano a replegarse en espacios cada vez más reducidos hasta que un golpe lo impactó. El humano salió volando hacia atrás, estrellándose contra la pared de la arena con un golpe sordo. El público rugió. El humano gimió. «¡Ay! Vale, ese sí que lo sentí». KX no aflojó. En un instante se abalanzó sobre el humano, con los puños descendiendo como una lluvia de meteoritos. El humano apenas logró rodar para esquivarlo. Se movía más despacio, apoyando el peso en su lado izquierdo. Sus pechos estaban desgarrados. Su sonrisa habitual había sido reemplazada por algo más: dolor. La chica alienígena sabía que esto había terminado. Y sin embargo, el humano sonrió, sangrando, magullado, claramente al borde del colapso. Aún así, sonrió. «Oh, vaya», murmuró para sí mismo, limpiándose la sangre de la boca. «Esto es lo más divertido que he hecho en toda la semana». Y entonces cargó contra el límite. CX no se lo esperaba. Nadie lo esperaba. El humano, pequeño, herido y superado, corrió directamente hacia el señor de la guerra, acortando la distancia antes de que CX pudiera reaccionar. Y entonces se deslizó, no para atacar, no para esquivar, para hacerlo tropezar. Un pie perfectamente colocado atrapó el de C en pleno paso. El señor de la guerra ya estaba desequilibrado. Preparando su siguiente golpe, tropezó y el humano, riendo a carcajadas, se giró detrás de él, saltando sobre su espalda. KX bramó de rabia, intentando sacudírselo de encima, pero el humano se aferró como un parásito, rodeando con sus brazos el grueso cuello de KX en un agarre desesperado y poco ortodoxo. La multitud gritó. El señor de la guerra se estrelló contra las paredes de la arena, intentando desalojar a su oponente. El humano resistió. Los segundos se alargaron hasta la eternidad. Los movimientos de KX se volvieron lentos. Sus rodillas cedieron y luego se desplomó. Silencio. El humano se incorporó de la espalda del señor de la guerra inconsciente, jadeando en busca de aire. Luego, lenta y deliberadamente, alzó un puño al aire. Invicto, jadeó. Aún invicto. La chica alienígena contuvo la respiración porque en ese momento supo que no era fuerza, no era velocidad, ni siquiera era habilidad, era algo peor. Este humano luchaba como alguien que no solo se negaba a morir, luchaba como alguien que no tenía nada que perder, y eso lo hacía más aterrador que cualquier guerrero que hubiera visto jamás. La broma que se convirtió en revolución. La arena nunca había estado tan silenciosa. Señor de la guerra. CX asesino de 5 lunas, conquistador de los confines exteriores, yacía inmóvil sobre la arena ensangrentada, derrotado. El humano se sentó junto al señor de la guerra inconsciente, con los brazos apoyados en las rodillas, como si acabara de terminar un entrenamiento particularmente agotador. Su pecho subía y bajaba con respiraciones pesadas y desiguales. Su cuerpo estaba marcado por moretones y cortes, pero su rostro sonreía. La chica alienígena tragó saliva con dificultad, aferrándose a la barandilla como si pudiera aferrarse a algo de cordura. Esto no debía estar pasando. Esto no podía estar pasando. El clan Serei había construido su legado sobre la fuerza,
la disciplina y una doctrina de batalla inquebrantable, y sin embargo, allí estaba una sola humana riendo, destrozando esa doctrina con pura audacia. No era la única perturbada. Señores de la guerra y estrategas cuchicheaban entre sí. Algunos siseaban indignados, exigiendo venganza. Otros, mucho más peligrosos, hablaban en voz baja, curiosos, porque por primera vez en la historia registrada, los guerreros Sari habían visto algo que nunca antes habían considerado posible. Un humano los había vencido. Las consecuencias. El humano gimió mientras se ponía de pie, presionándose una mano contra las costillas. Vale. Eso fue divertido. Se giró, mirando a su alrededor en la silenciosa arena. ¿Y ahora qué? ¿Gano un premio? Un trofeo. Los médicos de Serei ya rodeaban el cuerpo caído de KX, escaneándolo con lectores Biore. Los párpados del señor de la guerra aletearon. Un segundo después, volvió en sí con un gruñido, apartando a los médicos con un rugido furioso. Todos se tensaron, pero CX no atacó. Simplemente miró al humano con una expresión indescifrable. El humano le dedicó un saludo perezoso. Buenos días, Sol. Que duermas bien. Siarei se puso lentamente en pie. Era mucho más alto que el humano. Sus músculos aún temblaban por el esfuerzo y la conmoción. La chica alienígena contuvo la respiración, y entonces KX hizo lo impensable. Se rió. No una risa de ira, ni una amarga, sino una risa profunda, genuina y divertida. Le dio una palmada en el hombro al humano con una mano enorme, casi haciéndolo caer. Peleas como un animal salvaje. El humano sonrió. Lo tomaré como un cumplido. CX mostró los dientes y algo que, quizás fue una muestra de aprobación, pero luego se dirigió a la multitud. Este no es un guerrero cualquiera, se ha ganado el respeto. Exhaló bruscamente, y el respeto debe ser reconocido. La arena estalló en júbilo. Algunos vitorearon, otros gritaron en protesta, pero era demasiado tarde. El daño estaba hecho. El humano ya no era una broma, era un problema. Los murmullos cambiaron en los días siguientes. Los pasillos de la arena cambiaron, las chicas alienígenas lo veían por todas partes, guerreros entrenando entre sí, murmurando sobre la imprevisibilidad humana, jóvenes luchadores probando nuevas y extrañas técnicas, improvisando en lugar de seguir las rígidas formas de batalla de sus ancestros, incluso los señores de la guerra. Inquieta porque ahora, en los barracones, en las salas de guerra y en los pasillos de entrenamiento, la gente se hacía una pregunta peligrosa. ¿Y si hemos estado luchando de la manera equivocada? La chica alienígena se encontró enfrascada en una profunda discusión con otros estrategas, intentando comprender el cambio. Es una fase, murmuró uno de ellos. Una distracción, nada más. Pero ella sabía que no era solo eso, una distracción, era contagio. El humano había introducido algo mortal en la forma de guerra de Seri. Sin dudarlo, en la confrontación, encontró al humano descansando en uno de los barracones inferiores, sentado en una caja, comiendo algo que olía terriblemente mal. Cruzó los brazos. Los estás cambiando. El humano parpadeó. ¿MMM? Muérdeme. Tragó saliva. Solo soy un tipo intentando no morir. El resto es problema suyo. Entrecerró los ojos. Lucha sin honor, sin estructura, sin disciplina. Sonrió con sorna. Y aquí sigo, en pie. Apretó la mandíbula. Te están observando, aprendiendo de ti. Inclinó la cabeza. ¿Por qué te molesta eso? Cerró los puños. Porque si nuestros guerreros se rinden, se vuelven fuertes. Resopló. La fuerza no se trata solo de eso. Si hubiera sido tu señor de la guerra, me habría aplastado en 2 segundos. Ella se puso rígida. Él se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. Tu gente cree que la batalla se trata de dominación. No es así, se trata de supervivencia. No gano porque sea más fuerte.
Gano porque sé cómo mantenerme con vida. Sintió un vuelco en el estómago. Porque en el fondo sabía que tenía razón. Él sonrió señalándola. Y lo más gracioso es que algunos de los tuyos empiezan a entenderlo. Se giró bruscamente y se dirigió a grandes zancadas hacia la salida. Esto no durará, gritó tras ella. ¿Quieres apostar? No respondió porque ya no estaba segura. La inevitable decisión. Esa noche se presentó ante el Consejo de Señores de la Guerra. Su voz era firme, su expresión neutral. Debemos acabar con esto. Uno de los señores de la guerra se burló. ¿Sugieres que lo matemos? Dudó, porque a pesar de todo lo que odiaba a ese humano, a pesar de todo lo que la enfurecía, la idea de matarlo le parecía mal. Los señores de la guerra intercambiaron miradas. CX, aún magullado pero muy vivo, se recostó en su asiento. La sala se giró hacia él. Exhaló lentamente o aprenderemos de él. Los murmullos se extendieron como la pólvora. El corazón de la alienígena latía con fuerza porque sabía que la decisión ya estaba tomada. El humano había logrado algo que ningún guerrero antes que él había conseguido jamás. Los había hecho cuestionarse todo. Y ahora no había vuelta atrás. El día en que la humanidad dejara de ser una broma, los señores de la guerra habían hablado. El humano sería estudiado, no ejecutado, no descartado como una anomalía. Lo observarían, aprenderían de él, lo comprenderían. Era la decisión más radical que el serí había tomado jamás, y la alienígena la odiaba. Observaba desde la plataforma de observación cómo el humano entrenaba con un grupo de jóvenes guerreros. Al principio, se mostraban dubitativos, reacios a participar en lo que aún consideraban técnicas inferiores, pero con el paso de los días algo cambió. Se adaptaron. Los vio experimentando, rompiendo las rígidas formas del combate tradicional, poniendo a prueba sus reflejos contra el caos que el humano introducía en cada pelea. Y lo peor de todo, se divertían. Un maestro improbable. El humano había asumido el papel con una facilidad exasperante. Vamos, sois todos tan rígidos, se quejó, viendo a un guerrero intentar un derribo estándar de serie. Lo esquivó sin esfuerzo. Al pasar tambaleándose, el guerrero le dio una palmada en la nuca. Relájate, peleas como alguien preocupado por impresionar a su padre. El guerrero mostró los colmillos. Mi padre es un señor de la guerra. El humano sonrió. Y apuesto a que nunca esquivó un puñetazo en su vida. Los otros guerreros rieron. La chica alienígena apretó los dientes. No sabía que la enfurecía más, que le hicieran caso o que tuviera razón. El punto de quiebre. No todos aprobaban este cambio. Una tarde, cuando el humano abandonaba el campo de entrenamiento, un trío de guerreros veteranos lo confrontó. Deshonras nuestras tradiciones, gruñó uno. El humano suspiró, frotándose la cara. ¡Ay! No, aquí vamos de nuevo. Otro guerrero dio un paso al frente. Has ablandado a nuestra gente. Él arqueó una ceja. Claro, porque soy la razón por la que perdiste contra un tipo que ni siquiera tenía un arma. Eso provocó un gruñido furioso. El primer guerrero se abalanzó, rápido y brutal en cada centímetro. Un asesino entrenado. El humano no contraatacó. Esquivó, pivotó, dio un paso lateral, redirigió cada golpe por milímetros. Y entonces, sin previo aviso, hizo tropezar a su atacante. El guerrero cayó de bruces al suelo. El humano chasqueó la lengua. Ya saben, ustedes siempre me atacan así y siempre termina igual. Los demás dudaron. Extendió los brazos. Adelante, intenten otro golpe, a ver qué tal les va. No lo hicieron. La pelea ya había terminado porque el humano había hecho algo mucho más peligroso que ganar. Los había hecho dudar de sí mismos. La chica alienígena estaba de pie en la cámara del Consejo de Guerra, con las manos apretadas a la espalda, mientras los señores de la guerra debatían. CX estaba sentada a la cabecera de la mesa, escuchando atentamente. Este humano lo desbarata todo, gruñó un señor de la guerra.
Sobrevive, replicó CX. Eso es lo que debemos aprender. Se hizo un silencio. La chica alienígena respiró hondo. ¿Y si lo hacemos? CX la miró a los ojos. Entonces evolucionamos. Las palabras le helaron la sangre porque sabía que una vez que tomaran ese camino, no habría vuelta atrás. La conversación final. Encontró al humano en la plataforma de observación esa noche, mirando al cielo. Lo has cambiado todo, dijo en voz baja. Él sonrió con sorna. No es mi culpa que nunca pensaran en esquivar antes. Ella suspiró. Te burlas de la guerra, te niegas a respetarla. Se quedó callado un buen rato. Respeto mucho la guerra, murmuró, pero no la venero. Aquello la tomó por sorpresa. Él la miró. ¿Te has preguntado alguna vez por qué los humanos no luchan como tú? Ella dudó. Porque les falta disciplina, rió entre dientes. Porque sabemos que la guerra es estúpida, señaló la arena. Esto no es gloria, es supervivencia, y los que sobreviven no son los que luchan con más ahínco. Su sonrisa se suavizó. Son los que luchan con inteligencia. Ella no respondió, porque por primera vez no tenía argumentos. El legado de un humano. Pasaron los meses. Los Seri cambiaron lenta pero seguramente. Sus guerreros se volvieron impredecibles. Ya no se movían en formaciones rígidas, se adaptaban, improvisaban y, para su asombro, ganaban más. La chica alienígena estaba en el campo de entrenamiento, observando cómo los jóvenes guerreros entrenaban, no con fuerza bruta, sino con ingenio, y en el centro de todo, el humano esquivaba golpes con facilidad, riendo mientras enseñaba a la nueva generación algo que ningún Seri había considerado jamás, como pensar en la batalla. Ella exhaló. Seguía siendo un idiota, pero de alguna manera, los cambió a todos y, por primera vez, no estaba segura de si eso era algo malo.